Bueno, queremos destacar la presencia en esta aula magna de la profesora Elsa Brusone del CEMIDA, del profesor doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata, y también se encuentran presentes los hijos de Andrés Carrasco, así que un fuerte aplauso. La mesa de debate que comenzará a continuación se denomina Soberanía Alimentaria, la salud frente a la amenaza de los agrotóxicos. Invitamos a Marie-Monique Robin que suba nuevamente al escenario y de esta mesa también participará la señora Vandana Shiva. Ella dice que ha estado sentada acá todo el tiempo. Invitamos a subir al escenario también a Miriam Gorban. Miriam es licenciada en nutrición, ella es la coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA. Es la presidenta honoraria de la Comisión Directiva de Médicos del Mundo Argentina. También vamos a invitar a subir a Ana Zavaloy, que es Ana es exdirectora de la Escuela 11 José Manuel Estrada de San Antonio de Areco, afectada por las fumigaciones con agrotóxicos. Invitamos a Damián Berseñasi. Damián es médico, docente universitario, es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es el director de la carrera de Medicina UNCAUS, miembro de ALAMES y del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Y en último lugar a Carlos Vicente. Carlos será el moderador de esta mesa y él es farmacéutico, es miembro del equipo de GRAIN en América Latina, es ganador del Right Livelihood Award, Premio Nobel Alternativo en 2011, integrante del Consejo Editorial de Biodiversidad, Sustento y Culturas y es miembro del Grupo Argentino de Acción por la Biodiversidad. Bueno, buenas noches a todos y todas de nuevo. Maravilloso que sigamos estando firmes aquí. Vandana, que ha estado durante toda la tarde acompañando y prestigiando estas mesas. Simplemente entonces voy a dar el lugar para que comience la exposición sobre soberanía alimentaria, la salud frente a la amenaza de los agrotóxicos a Ana Zavaloy. A ver si puedo hablar desde acá. Bueno, mi nombre es Ana Zavaloy y fui directora durante 6 años de la Escuela Rural número 11, José Manuel Estrada de San Antonio de Areco, una escuela rural que está a 20 kilómetros del casco urbano, rodeada de campos. Y bueno, ahí voy a pedir que pongan la primera foto. Esta foto fue sacada del campo que está enfrente de la escuela y se ve, ¿no?, claramente para los que conocemos esta realidad de cerca y para los que no, se la presentamos en esta imagen tan concreta, cómo se ve todo el campo arrasado por la fumigación, después una breve franja del pasto que quedó antes del alambrado lindero, ahí baja la calle y después está enfrente de la escuela. En la foto siguiente
está tomada desde la escuela, los nenes están parados en el alambrado de la escuela mirando al campo fumigado. Estas dos imágenes me parecieron muy elocuentes para presentar la problemática y la experiencia directa que me toca presentar hoy acá, que es la de las escuelas fumigadas, que es una realidad que se extiende no solo en San Antonio de Areco, o sea, no solo en la Escuela 11, sino en el resto de las escuelas de San Antonio, en toda la provincia de Buenos Aires y en tantas escuelas rurales de nuestro país. En la escuela, bueno, me tocó hacer la denuncia de varias fumigaciones hechas en horario escolar. La primera, y muy traumática, y fue como mi iniciación, ¿no?, con esta realidad cruda, se hizo en pleno horario escolar, a las 9 y pico de la mañana, un día de mucho frío y de mucha niebla, y el productor que trabaja el campo vecino y el campo que está enfrente, este mismo, que estaba en las fotos, fumigaba esa mañana con 2,4-D, como todos sabemos, uno de los componentes del agente naranja de Vietnam, así, a 20 metros de las aulas de una escuela. Yo supe después con qué producto estaba fumigando. La realidad es que estábamos adentro muy encerrados por el frío. Por suerte, la casera también estaba dentro de la escuela con nosotros, porque si no, sus nenitos, que eran muy chiquitos, solían circular, ir y venir de la escuela a la casa. Y por el frío ella estaba amasando con la portera en la cocina, nosotros metidos en el salón, y empezamos a sentir un olor terrible, fuertísimo, que bueno, la primera señal de alarma es que los nenes inmediatamente lo identificaron y ellos me dijeron: señor, es el olor del veneno del mosquito. Bueno, ahí yo me acerqué a la ventana de la cocina y vi la maquinaria circulando. En un momento salgo yo a atender un llamado porque adentro de la escuela no había señal, estábamos sin gas, con la provisión esperando la provisión de gas del Consejo Escolar. Entre una llamada y salgo un par de minutos a la puerta de la escuela a atender el llamado y bueno, inhalo accidentalmente, la niebla lleva estos productos, por eso en general ellos en realidad no les conviene fumigar con niebla porque el producto en lugar de caer donde ellos lo aplican, se queda suspendido y se transporta. Bueno, y bueno, esa inhalación accidental me produjo un adormecimiento, una parestesia hemifacial que me duró 15 días, una tos que me duró 2 meses y una toma de conciencia terrible de lo que estaba pasando en la escuela y de pensar qué podía haber sido si esto lo hubieran inhalado alguno de los chiquitos. En ese momento, se los cuento, las escuelas rurales son plurigrado. Hay nenes desde los 6 años hasta 12, se trabaja en forma integrada, la directora está a cargo, es maestra, directora a cargo, es también la maestra. Y bueno, además estaban los nenes de la portera. En ese momento no había jardín. Después, el año pasado, se reabrió el jardín. Bueno, esto llevó de mi parte a hacer la denuncia, llevó a todo un revuelo. En principio hubo, por cuestiones diría yo, de contiendas políticas entre unos y otros, se le dio cierto espacio al tema. Y bueno, de repente ahí yo digo que perdí mi inocencia como ciudadana, porque yo cuando fui a denunciar esta situación pensé que quién podía no estar a favor de la salud de los chicos, quién podía no condenar esta conducta. Y bueno, me encontré con una realidad que realmente desconocía, reconozco que era muy inocente como ciudadana. Y ahí vinieron el hecho de, bueno, se generó todo un debate, y se escucharon muchas cosas, dudaban de mi afección, como yo llevé un certificado médico,
bueno, salían los productores a decir que las fumigaciones en realidad eran totalmente inocuas, que no pasaba nada, que las derivas no existían, que si fumigaban acá, acá caía. Incluso, lo he contado alguna vez esta anécdota, pero uno de los productores me decía que, bueno, yo podía jugar con los nenes al fútbol en el patio de la escuela, que él fumigaba al lado y no pasaba nada. Entonces yo le propuse lo que yo digo, el desafío de la inocuidad, que fuera él con sus hijos a jugar a la escuela y yo lo fumigaba. Pero todavía lo estamos esperando. La prueba de inocuidad, no. Y bueno, después de esto se sancionó, había una ordenanza anterior, pero no estaba reglamentada, entonces, bueno, se puso en debate otra vez la ordenanza y se terminó aprobando una ordenanza que hizo un retroceso. O sea, si antes eran 200 metros de exclusión, ahora eran 100. Y una ordenanza que además nadie cumple. Y después de esto, de un lado y otro, los que estaban a favor y muy enfatizados con la salud de los niños y demás, de repente nadie más hablaba de nada, no se contestaba ninguna nota, ningún teléfono, el tema había pasado de moda y de esto no se hablaba más, que es algo que suele suceder, y yo, por ahí conectándome con el tiempo con otras maestras de provincia de Buenos Aires, al menos acá es lo que sucede, somos maestras que estamos aisladas cada una en los pueblos y es una y el resto es oposición o indiferencia o silencio, porque bueno, siempre hay o un pariente o que está vinculado con la agricultura y se hace muy duro en nuestros pueblos hacer estas denuncias y luchar en este sentido. Se siente mucho la soledad y la impotencia porque quedas sola, como una loca, hablando de estas cosas, ¿no? Por suerte yo tuve el apoyo de mi comunidad y empecé un trabajo de concientización en este sentido y mucho trabajo con las mamás y con los chicos y bueno, y puse mucha energía en eso que consideraba que era mi plena obligación. Y volvieron las fumigaciones, volvieron a fumigar y volví a denunciar y ahí aparecieron el apriete, que la traductora se arregle con este término, a la casera. Iban, por supuesto, cuando no estaba yo, no en horario de clase, y cuando tampoco estaba su marido, cuando estaba ella sola con sus 5 niños. Valientes muchachos. Y las amenazas hacia mi persona. Literalmente que me iban a hacer mierda, ¿no? Y esto, lejos de asustarme, pero no porque yo sea tan valiente ni por una posición de, si me patotean, yo los patoteo más, sino que esto fue una idea que me resultó muy interesante. En esta situación de tanta indiferencia, esto había pasado de moda, ya no se hablaba, la ordenanza nadie la cumplía, hasta el día de hoy nadie, después siguieron las fumigaciones y nadie pagó una multa, por ejemplo. Me generó este pensamiento positivo, y les voy a explicar por qué, porque yo decía, una maestra, desarrollando un proyecto en una escuelita aislada, sola en ese contexto del pueblo, 1,60 m, contra estos hombres que eran muchos, poderosos económica y socialmente, mafiosamente agrupados, y yo los ponía nerviosos. Y ellos estaban asustados para necesitar que yo me callara. Entonces esto me produjo una gran motivación. Esa amenaza me dio esperanza de que entonces no era tan inútil. Porque en algún momento reconozco que me sentí muy entristecida, muy bajoneada, muy impotente. Y ahí empezó mi exploración por las redes sociales. Hoy tengo la alegría de encontrar acá a algunos de mis primeros amigos. Juan fue uno de mis primeros amigos de las redes sociales, y así como son las redes sociales, que yo no las había explorado hasta el momento y en realidad hasta me causaban cierta aversión.
Y empecé, bueno, a buscar, y esa punta del ovillo que tirás y aparecen todos, y las agrupaciones, y la gente, y las luchas. Y más o menos de este modo llegué, me acuerdo, el primer lugar fuera de ahí, cuando yo llevé el caso, fue en una asamblea abierta que se hizo en el Congreso, en el anexo, claro, sobre escuelas fumigadas. Y ahí, mira, poné el primer dibujo. Este es un dibujo que hizo uno de mis alumnas, Oriana, cuando yo les conté esto y les conté a dónde iba y demás. Ella me dio este dibujo para que yo trajera. Y así que es un dibujo, después hubo muchos otros. Yo le pedía siempre a los nenes que dibujaran y contaban sus experiencias de esto y de otras cosas. Pero este dibujo es muy cercano a mis afectos, porque fue el primero, fue mi presentación. Yo me senté ahí, no conocía a nadie, veía que algunos estaban ya más organizados. Y nada, me acuerdo que me senté en una mesa, pedí y pegué ese dibujo, porque yo no tenía cartel, no estaba asociado a nada, no pertenecía a ninguna red. Así que esa fue mi primer bandera. Y bueno, ahí fue el primer contacto con la gente de la Universidad de La Plata. Yo había pedido, ni bien pasó esto, pedí por escrito, tengo una carpeta así de notas, todas confirmadas con fecha de entrada, que se van sirviendo. Y bueno, yo había pedido el análisis de agua. A partir de ahí me negué a que los chicos siguieran tomando agua del tanque de la escuela hasta que alguien no me dijera que ese agua realmente era apta para el consumo. Me costó mucho pelearlo porque al principio, cuando estaba de moda el tema, sí, me lo daban. Después, cuando habían callado todo, no querían seguir dándome el agua. Y bueno, me conecté con la universidad y después de unos meses, en marzo del 2015, la universidad se presentó en la escuela y realizó un estudio medioambiental completísimo, el primero que se hizo de este tipo en una escuela rural. Por acá está el doctor Damián Marino, que fue con su equipo del CIMA, de MISA de la Universidad de La Plata, y tomaron muestras de suelo en el sector de hamacas y cerca del alambrado, pruebas de agua de lluvia en la zona de huerta y cerca del alambrado también, pruebas de agua de tanque. Y bueno, el resultado, sintéticamente, es que se encontraron 7 agrotóxicos distintos en el predio de la escuela, entre herbicidas e insecticidas. O sea que esto de que las derivas no existen y que, bueno, evidentemente sustancias que no tenían por qué estar ahí, donde los nenes juegan todos los días. Sabemos que es una población de mayor riesgo por su altura, por su contacto permanente con el suelo, por sus condiciones orgánicas. Bueno, los médicos lo podrán explicar mejor que yo, pero bueno, esto sabemos que es así. Y bueno, ese análisis sirvió mucho porque la escuela es un caso testigo de lo que pasa cuando las escuelas, los territorios son fumigados sin piedad, cuando los intereses económicos arrasan con todos los demás intereses, el de la salud, el de la vida, el de los derechos de los niños. Y bueno, en ese sentido hay cosas construidas, hay lucha permanente. Esto, más el caso de Coronel Suárez, que el caso de la escuela Martín Fierro, donde ya hay una sentencia de, no me sale el término. Sí, pero bueno, hay un dictamen precautorio que ahora fue confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto suma y ahora hace 2 semanas hizo una presentación a la justicia de la provincia para hacer una protección sobre todas las escuelas rurales de la provincia, ¿no? Entonces, esto es algo que quería compartir con ustedes y que creo que es muy importante. También salió desde Naturaleza del Derecho, se elaboró un protocolo de denuncia que queremos que se difunda y estamos creando una red de docentes de la provincia de Buenos Aires que hemos llamado Red de Docentes por la Vida, donde tratamos de esto, de rescatar estas soledades que uno sintió y bueno, para que otros no las sientan, para poder trabajar en conjunto y remar para adelante.
Yo traje además, bueno, voy a hacer una cosa cortita antes de mostrar los dibujos. Acá los grandes ausentes en provincia de Buenos Aires son los gremios docentes, que es vergonzoso. No se pronuncian en este sentido, por más que uno eleva notas, no se pronuncian. Cosa que, por ejemplo, yo veo que los compañeros de Entre Ríos están organizados de otras maneras, cómo se mueven, cómo avanzan con el apoyo de los gremios. Bueno, en provincia de Buenos Aires eso no existe y es realmente vergonzoso. Y bueno, tampoco existe el compromiso de Dirección General de Escuelas. Las inspectoras reciben las notas y las elevan, siempre las elevan, deben de estar por el cielo ya las notas, porque ellas siempre elevan, un término terrible, ¿no? Ya de por sí, los de arriba y los de abajo, bueno, ellas elevan, pero no hay respuesta alguna. Y bueno, para finalizar y no extenderme demasiado, voy a mostrar otros dibujos. Algunos de ellos estuvieron, por ahí los conocen porque estuvieron en la muestra de Pablo Piovano, a partir de un puente que generó mi querida Meche Méndez con Pablo. Nos conectamos y él dedicó un sector a escuelas fumigadas y algunos de estos dibujos estuvieron expuestos allí. Bueno, este es traje los dibujos para traer de alguna forma la voz de mis chicos y de sus familias, para ver cómo los chicos los cuentan desde su experiencia cotidiana y para expresar en esto el contexto más amplio de esta problemática, que los chicos no son solo fumigados en la escuela, son fumigados en sus casas y a veces los que manejan las máquinas son sus propios padres o sus abuelos y son las primeras víctimas también, porque no tienen forma de escapar de eso, dependen de ese trabajo, no pueden denunciar a sus patrones. Y muchos de esos conocen los riesgos de lo que están manejando y están allí atrapados en esto, ¿no? Luisito, de primer grado, dibujó cuando fumigan en su casa y él me decía que la mamá le dice que se vaya adentro, pero que a él le gusta mirar, ¿no? Y es así, los chicos están inmersos en esa cosa tan cotidiana. Este dibujo contó Axel, otro de los nenes, la última fumigación, porque después de esta hubo otras dos más, tuve que denunciar también un depósito de bidones enfrente de la escuela, el campo fumigado que vieron antes, que en realidad dice en la nota que va a respetar distancias y después evidentemente no las respeta. Y en la última fumigación salimos al recreo, estaban los nenes en las hamacas y vimos el mosquito enfrente fumigando. Entonces él le quedó muy plasmada esta situación y él eligió dibujar eso. Este es otro de los más chiquitos que dibujó como formiga, es decir, cómo formiga el avión pegadito a las casas. Este es Luisito también, que ama a los animales, y entonces él eligió dibujar esto que a él impacta tanto, que es también el impacto sobre los animales. Ellos tienen muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el abuelo que criaba patos y gansos y qué sé yo, y un día amanecieron todos muertos porque el vecino lavó el mosquito y, bueno, el arroyito que se comunicó con, ¿no? Bueno, todos muertos. Y el pájaro que grita no, ¿no? Ese dibujo me... Y bueno, acá él dice, Axel dibuja y pone, no pueden fumigar en esas escuelas por los chicos que se enferman, contamina el agua, contamina la tierra y contamina el viento. Hoy en uno de los documentales la mujer decía, el veneno que mató a mi hijo lo trajo el viento. Y la verdad que a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque mis nenes decían esto. Señor, es que envenenan el viento, ¿no? Y yo creo más en eso.
Perdón. Yo creo más en la palabra de mis chicos y en su sufrida experiencia diaria que en la palabra de los productores, ¿no? Que dicen que con su estación meteorológica garantizan que los vientos no envenenan. Yo creo en lo que dicen mis chicos y en lo que decía esa madre. Los vientos traen muerte, traen veneno y se meten en las escuelas y en las casas de esta gente y los fumigan con avionetas y los chicos se enferman y viven con descomposturas, con problemas respiratorios. Una de mis nenas termina cada 2 por 3 internada por sus sangrados de nariz porque tiene una sinusitis crónica a raíz de la exposición constante a los agrotóxicos. Hay abortos, hay cáncer como moneda corriente en estas comunidades. Bueno, y acá otra de las nenas, bueno, Jessica, la que suele ir tanto al hospital. Fíjense que dibujó la escuela y el hospital, mi amor. Y esa que está tan enojada, esa soy yo. Porque me dice, ¿no te ves, señor, que sos vos? ¿No ves el delantal blanco? Me digo, bueno, pero el pelo, ¿no? Nunca fui rubia. Pero bueno, ellos te dibujan así, con colitas, moños y bueno, con todos los reclamos, ¿no? De no fumigar. A ver, la siguiente. Anda redondeando. Sí, bueno, esto se ve por los tiempos de todos. Cuando van en el camino, en la moto, cuenta también una experiencia que pasaba el mosquito y ya llegó a la escuela muy descompuesta con dolor de cabeza. Esta visión también es interesante. Alfredo vive en un lugar rodeado de soja y él cuenta cómo cuando fumigan ellos se tienen que encerrar en la casa, están ahí en la ventanita asomados y todas las formas de depósito y fumigación de veneno alrededor de la casa. Este dibujo también me pareció imperdible para traerlo. Y Damián, que muestra cómo fumigan con avioneta y el tractorcito en lo de Tata, dice, y cuando terminan de fumigar, al ratito salimos a andar en bici, dice él. Esperamos un ratito y salimos a andar en bici. Y el último, otra nena que muestra también su experiencia con las fumigaciones sobre su casa. Bueno, para cerrar, destacar la función que creo que tiene la escuela y le voy a robar una frase a Bandana, que me la anoté por acá. Ella dijo que teníamos que dedicarnos a hacer un trabajo amoroso de construir alternativas. Y yo digo que si esto no se hace desde la escuela, ¿para qué están las escuelas, no? Si desde la escuela no ayudamos a denunciar estas situaciones, a educar ciudadanos libres, pensantes, ¿para qué está la escuela? Y creo que esto deberíamos replantearnos y bueno, que si somos muchas las molestas, las que denunciamos, las que concientizamos, seguramente las cosas pueden cambiar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Seguimos con el doctor Damián Berceñasi. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Siempre es difícil para mí estar en este espacio que tantas veces lo vio a uno de nuestros maestros, como fue Andrés, como sigue siendo Andrés Carrasco. Lo vio dar clases y también lo vio soportar los embates en estos mismos espacios de quienes en estos mismos espacios siguen cooptados, porque siguen cooptados por el pensamiento y el poder político, económico, que ha sucumbido a
mieles de algunas vitrinas o de algunas marquesinas, pero fundamentalmente de algunas comodidades, porque a veces ni siquiera es por dinero. Y lo que cuenta Ana en su relato tiene que ver con lo que se vive en nuestros territorios, no solo en nuestro país, en todos nuestros territorios. Creo que es Garrido Emanuel, ¿no? Damián, corregime. Emanuel Garrido es un compañero que siendo funcionario en una municipalidad, responsable de un área de medio ambiente, denunció que se estaban fumigando las escuelas. Y entonces el intendente que lo había puesto a él como funcionario en medio ambiente, por cumplir su trabajo de denunciar que se estaban fumigando las escuelas, lo echó de la municipalidad porque no podía poner en riesgo a los fumigadores. Y Emanuel también es de los que nos enseñan y nos marcan el camino de la ciencia digna, aunque no sea científico, como Ana, como las maestras de ACMER, ese gremio de docentes en Entre Ríos que hizo posible que una ciudad como Basavilbaso, con más de 10.000 habitantes, recibiera toda la semana pasada a más de 190 jóvenes que pretendían ser médicas y médicos y tenían que transitar su última evaluación final y sabían que el campamento sanitario, que es el dispositivo que tenemos en la Facultad de Medicina de Rosario para evaluar como último examen a nuestros médicos o a nuestros estudiantes para ver si pueden ser médicas y médicos, debía hacerse ahí en Basavilbaso. Algunas de las imágenes del documental de Pablo hablan y retratan a algunos hermanos y hermanas de Basavilbaso que también son afectados y muestran en sus cuerpos o llevan en sus cuerpos las marcas de este modelo que ya ni siquiera para nosotros es un modelo antropocéntrico. Hasta hace un par de semanas, en las clases que damos en la carrera de Medicina en Rosario y también en la Universidad Nacional del Chaco Austral, allá en Sáenz Peña, en Chaco, cuando hablamos de paradigmas y cómo se construye el conocimiento, hablábamos de dos grandes campos paradigmáticos, el antropocentrismo y el biocentrismo. Y después de lo que hemos seguido aprendiendo en estos días, nosotros estamos convencidos de que ya ni siquiera estamos siendo víctimas de un modelo o de un paradigma antropocéntrico, sino que es peor, porque el antropocentrismo, que no era bueno, al menos ponía en el centro a algún ser humano, que terminaba siendo una especie viva. Pero el mercadocentrismo ha llegado para hacernos saber y convencernos de que ya ni siquiera los seres humanos tenemos derecho a sentirnos que podemos ser parte de algo. No es una loa al antropocentrismo, que quede claro. Es una mirada preocupante de cuánto peor estamos de lo que al menos nosotros creíamos hasta hace un tiempo. Y digo esto porque la mesa era para hablar sobre agrotóxicos, sobre soberanía alimentaria. Y nosotros que venimos desde el campo de la salud, entendemos que no podemos hablar de salud si no hablamos de soberanía alimentaria. Porque no podemos hablar de salud si no hablamos de qué es lo que nos permite a nosotros como seres vivos llevar adelante nuestras funciones vitales, y eso es el alimento. Por eso decidimos hace varios años en la carrera de Medicina en Rosario empezar a poner en discusión de qué se trata lo que comemos y cómo se produce lo que comemos. Por eso entendemos que es necesario que rescatemos al menos dos dimensiones que nos han hecho creer que ya no tienen sentido en las vidas modernas, para poder pensar en salud. Nosotros decimos tenemos que rescatar dos dimensiones olvidadas, que son la dimensión diversidad y la dimensión tiempo, como dos dimensiones esenciales para la vida. Sin diversidad y sin tiempo no hay vida. ¿O acaso nosotros realmente nos creímos que fuimos creados en 7 días?
decían más temprano, 10.000 años para domesticar el maíz. Paracelso, que tantas veces es mencionado por quienes sostienen estos modelos veneno de adictos, cuando nos dicen, no, si ya Paracelso dijo que nada es veneno, que todo es veneno, que la dosis hace al veneno. Y es verdad, Paracelso dijo eso en 1498, cuando las sustancias no se fabricaban derivadas del petróleo en un laboratorio, sino que se obtenían de la mezcla paciente y estudiosa de los elementos que la naturaleza nos había dado, porque el mismo Paracelso dijo, lo que pasa es que algunos están acostumbrados a leer poquito, se olvidaron de leerlo completo, que nada que sea bueno puede ser realizado por medios que no sean naturales. Y sería interesante proponerles a los amantes de esta ciencia hegemónica, mercadocéntrica, que nos digan qué de natural tiene mezclar genes de distintas especies en un laboratorio o producir química sintéticamente para eliminar la vida y hacernos creer que son para garantizar que aumente la producción de alimentos en el mundo. Nosotros entendemos que el gran desafío que tenemos como colectivo, en primer lugar, es recuperar la humildad de las bacterias y los virus. Las bacterias y los virus que no pretenden que todos seamos bacterias y virus, que se las arreglan para comunicarse entre ellas y desde hace 15.000 millones de años andan por estos lugares, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros para eliminarlas, olvidándonos que somos bacterias. Nosotros entendemos que necesitamos, si queremos pensar la salud, si queremos construir futuros saludables, recuperar la capacidad, en primer lugar, de deconstruir los conocimientos hegemónicos, mercadocéntricos, negadores de la diversidad que nos han querido imponer y de hecho nos han impuesto a muchos de nosotros, y que en estos espacios se reproducen con una facilidad y una excelencia extraordinaria. Por eso saludamos que un espacio, un festival internacional de cine, un espacio convocado desde el arte, sea también un espacio que nos invita a pensar la vida y a pensar la vida en los espacios académicos para repensar qué es lo que hacemos en estos lugares cuando nos decimos que estamos formando profesionales en las universidades públicas en Argentina, por ejemplo. Por nuestro trabajo y nuestra formación, nos toca ser docentes, hemos elegido ser docentes universitarios. Y trabajar en el campo de la salud desde la docencia universitaria y la formación de trabajadores de la salud. Y hemos decidido que nuestros compañeros estudiantes que pronto serán graduados de medicina no puedan terminar su carrera sin vincularse con las comunidades. Yo sé que fuimos invitados, entre otras cosas, por el trabajo de campo que hacemos. Un trabajo de campo que nos ha permitido recorrer al día de hoy, desde el año 2010, 26 localidades de nuestro país. Nos ha permitido encontrarnos con 87.382 personas en esas localidades. Es el 63,5% de todos los que viven en esas 26 localidades. Desde el año 2014 al 2016, en esas localidades que visitamos en ese periodo de tiempo, hemos visitado al 70% de los vecinos con los que hemos tenido contacto desde el 2010 hasta hoy. Y en esos lugares, yendo casa por casa a preguntarle a cada vecino en el lugar en el que vive qué problemas de salud tiene, hemos logrado construir un perfil epidemiológico de las regiones que, no curiosamente,
sino como parte de un proyecto planificado de utilización de nuestros territorios como espacio de exterminio a partir de la experimentación de estas sustancias transgénicas y químicas, hoy han cambiado su forma de enfermar y de morir. Y hoy tenemos en esas localidades, como primera enfermedad crónica más frecuente, los problemas cardiovasculares, pero la segunda son los hipotiroidismos, las terceras son la diabetes, las cuartas son las enfermedades respiratorias crónicas como el asma, y las principales causas de muerte no son las enfermedades, las causas cardiovasculares, sino que son las neoplasias. Venimos de San Salvador el sábado pasado con el equipo que dirige el doctor Damián Marino, de presentar un informe de un trabajo científico que hicimos el año pasado, recorriendo el 20% de esa localidad, en el que demostramos, lamentablemente demostramos, con mucho dolor demostramos, que las vecinas y vecinos de San Salvador que se movilizaron hace más de un año para exigir que se ponga la lupa en lo que se estaba haciendo alrededor de San Salvador no eran exagerados, no eran locos, no eran histéricas, eran vecinos preocupados porque leían la realidad. En San Salvador, Entre Ríos, en el periodo que va desde el año 2010 al año 2015, ha habido un incremento de los casos nuevos de cáncer por quinquenio, que si solamente tomamos esos últimos 15 años, y nos concentramos en los últimos 5 de esos 15 años, en los últimos 5 de esos 15 años vamos a encontrar el 47% de los casos nuevos de cáncer de esa localidad. Y esto es porque en esas localidades, entre otras cosas, la química llega por el aire, como demostró el equipo de la Universidad de La Plata, la química llega por la tierra, pero sobre todo por los alimentos. Le pedí a Carlos que me avise cuando fueran 7 minutos para no hablar más de 10. Debo estar más o menos en los 11. Pero quiero terminar diciendo algo que me parece que no es menor. En nuestra actividad, nosotros también evaluamos a los niños de estos pueblos. Y de 10.750 niños que hemos evaluado desde el año 2010 hasta hoy, niños de entre 3 y 12 años, el 39% o ya es obeso, o está con sobrepeso, o dentro de lo que son los parámetros normales para la edad, están en la tercera columna, en la columna que es la que está cerca a la obesidad y el sobrepeso. En esos pueblos donde viven esos niños, la atracina está en el aire, en el agua y en la comida. Y la atracina en el año 2015 ya fue demostrado en los laboratorios, interfiere con el desarrollo de los índices de masa corporal de las personas, alterando los metabolismos e incorporando mecanismos que inducen la obesidad en las personas. En esos pueblos nosotros encontramos una tasa de incidencia bruta de cáncer que es del 397 cada 100.000 habitantes, cuando según los datos oficiales en Argentina, esa tasa es de 226 cada 100.000. Podemos entonces hablar de salud, podemos enseñar a los estudiantes de medicina, de nutrición, sobre la salud, sin agendar cómo modelos veneno dependientes nos están atravesando cotidianamente. Nosotros creemos que no. Por eso aprovechamos este espacio para saludar la posibilidad de encontrarnos, para saludar la posibilidad de transformarnos también en semillas, como alguna vez nos dijo Andrés, y por sobre todas las cosas, para que salgamos a trabajar colectivamente desde la humildad, que es una condición indispensable para las construcciones colectivas, en la denuncia del ecocidio que se está llevando adelante en el planeta, sobre todo con las poblaciones que vivimos en estas latitudes del sur. Muchísimas gracias. Hasta el tiempo exacto manejo Damián, 15:00 minutos. Ahora pasamos a escuchar entonces a la dueña de casa, la querida Miriam Gorban. Bueno, yo de dueña de casa no tengo nada. Ya soy abuela, bisabuela,
qué sé yo cuántas cosas uno es, pero dueña de casa no, acá siempre nos prestan esta casa. Si fuera nuestra, ¿cuántas transformaciones haríamos? La daríamos vuelta para empezar. Yo me puse a pensar en el día de hoy y pensé que esta actividad se hace en el marco del bicentenario de nuestra independencia. Ay, patria querida, diría Moreno, ¿no? Ay, patria querida, cuánto tenemos que trabajar para hacer que esta sea una celebración. Falta muy poquito, pero lo estamos construyendo. Y sobre todo los invitamos a todos a reflexionar en este momento, como nos ha ayudado a hacer Damián, como lo ha hecho Vandana, como lo va a hacer seguramente Monique, a reflexionar en estos temas que hacen a la salud, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Y como siempre, y ustedes ya conocen esa imagen, para las invitadas es la imagen de la soberanía, de la campaña de la soberanía alimentaria del Ecuador, que muestra la mujer nativa americana con el niño, que como digo siempre no es rubio, de ojos celestes y está rodeada de su naturaleza. Adelante. Entonces nosotros, una vez más, y como siempre vamos a tomar la frase de Amartya Sen, que el hambre no está ligado a la disponibilidad de alimentos en una región, no está ligado a la producción, sino, y en especial, a los precios, al precio de los alimentos, a las condiciones de trabajo y de empleo y, sobre todo, al precio justo y a las condiciones ocupacionales. Esto lo decía el Premio Nobel de Economía en 1998. Como en este momento está de moda el hablar de la pobreza cero y del hambre cero, me parece que si no se cumplen estos requisitos o estas premisas que señala Amartya Sen, vamos a tener a Manolito diciéndole, ¿vas a creer? Adelante. Y entonces nosotros vemos que este tema son temas profundamente políticos, se dan en el marco de esta universidad, hacen al conocimiento, hacen al dominio de la técnica y de la ciencia, no cabe ninguna duda, pero que la puesta en marcha depende de decisiones políticas, no cabe ninguna duda. Por eso, porque nosotros pensamos que esa decisión política puede hacer que elijamos uno u otro modelo, que elijamos el modelo de los agronegocios o que elijamos el modelo de la agroecología. Uno y otro tienen características distintas, en uno de ellos apropiamos los recursos naturales, la propiedad intelectual, las patentes, las semillas, seguimos los dictados de los organismos internacionales y sobre todo tenemos una dependencia tecnológica que nos genera deuda externa. Por el otro lado, tenemos lo otro, es el desarrollo sostenible, es la producción de la agricultura familiar, de la formación agroecológica, tenemos control de los precios, tenemos control sobre la producción que responda a nuestras necesidades. Por eso, sí, cuando vemos esto, apelamos otra vez a Mafalda, que le pregunta a su mamá, si al final de cuentas yo puedo elegir cualquiera de los dos modelos, porque yo soy el presidente. Y la mamá le contesta, yo soy el Fondo Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial. Adelante. Y entonces tenemos esta situación de malnutrición en el mundo, que como bien decía recién Damián, nos encontramos con más de 1.000 millones de hambrientos y por otro lado, adelante, también simultáneamente tenemos el más de 1.000 millones de obesos, porque la mitad de la población mundial se encuentra entonces malnutrida, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que el 6% de esta humanidad se consume para sí solamente el 52% de lo que produce el conjunto de la humanidad. Adelante. Y entonces sí, reflexionamos en esto que teóricamente decimos muchas veces. ¿De qué manera? ¿Y qué decimos cuando decimos derecho a la alimentación? ¿Y qué decimos cuando hablamos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria? Uno sin el otro no funcionan, uno sin el otro no son hechos aislados, sino que se articulan entre sí. Y además dependen esencialmente de cómo se articulan en cuanto a las decisiones. Otra, por favor, la que sigue. ¿De qué manera se articulan? Nos salteamos una, me parece, ¿no?
¿De qué manera se articulan o qué rol cumplen en esta política que optamos en uno u otro sentido el Estado, el mercado y la sociedad? También uno sin el otro no van a funcionar, pero en la medida que el mercado sea chiquito o sea grandote, va a ser la opción política que nos va a someter a la liberación o a la dependencia como estamos planteándonos. Y seguimos pensando que esta actualidad nacional y mundial nos da este panorama que acá se ha señalado, la concentración monopólica, la pérdida de diversidad, la sustitución de cultivos, el monocultivo, el desalojo rural, todo este panorama que ustedes ven aquí y que yo quise simbolizar en este mapita para nuestras amigas que vean lo que eran nuestros bosques, lo que era nuestra Amazona, lo que era nuestro Chaco, lo que reducidos actualmente a esos pequeñitos puntitos negros y que consideramos que son los responsables de las tremendas crisis climáticas que estamos atravesando. Esto demuestra que la crisis no es del clima y que no se trata de que cambiemos el clima, se trata de que cambiemos el modelo capitalista de producción. Adelante. No podemos, en el cortito tiempo que tenemos, para eso nos tienen que aguantar a veces en las cátedras que somos más largueros, decir todo lo que esto significa. Pero 2 o 3 cosas, sobre todo porque están estas invitadas ilustres acá, tenemos que señalar. Porque no son nuestras solas, son del mundo entero. Y son la especulación. 10 empresas en el mundo manejan el comercio de los alimentos. Y como bien decía antes Carlos, las 10 ya son 7, ya son 6, mañana serán 3. Cada vez son menos, pero ellos son los que manejan el qué producir, el qué vender, el cómo comer, el cómo vestirse, el cómo trasladarse de un punto a otro del planeta. Por eso ven cada vez más como ellos pierden en otros negocios como los puntos com y las inmobiliarias, invierten en alimentos porque comemos todo, y allá arriba dice, en el mundo hay suficientes alimentos para todos, pero aparecen los intermediarios, los especuladores, y nos roban todo, y la prueba está que en la especulación financiera se invierte el 78% de los capitales contra el 23%, 22% de la economía real. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué vamos a decir del mercado alimentario? Esto sucede en el mundo, pero nos sucede a nosotros. Yo hice esto hace un tiempo, lo fui arreglando, a veces le cambio el color, pero esta es nuestra realidad. El azúcar, hay una sola empresa que nos dice cuánto azúcar vamos a comer, cuánto vale, pero encima está procesada por genocidas. Y ese procesamiento no se ha cumplido todavía, la justicia todavía no ha dictaminado lo que corresponde, el castigo que corresponde a estos criminales, que son genocidas por un lado y genocidas también por la forma en que nos alimentan. Y tenemos los enlatados y lo de la hierba y la cerveza, ahí están bien simbolizados, aunque cambia. Porque la leche, dijimos, solo 2 empresas concentran el 80 y pico % de la comercialización de la leche. Pero una de ellas, la Serenísima, ya la compró Arcor, así que no sé qué vamos a decir en la próxima charla. Pero al mismo tiempo, como se habla de los precios cuidados y del control de precios, ¿y qué vamos a hacer con la inflación? Que se va a mejorar, no sé cuándo, pero se va a mejorar, porque que tenemos que meter la mano en los bolsillos de estos que solamente en un año, como Molinos Río de la Plata, aumentan el 583% de su rentabilidad. Allí hay que meter los bolsillos o los precios cuidados. Adelante. Que me perdonen las traductoras, pero me apremia el tiempo. Esto es simbólico, esto se da en todas las cosas, son los que llamamos alimentos kilométricos. Seguramente muchos de nuestros productos aparecen en la India o los de la India aparecen acá. En Francia seguro, porque en el mercado de Francia, le cuento a Monique, que encontré las tunas que acá se comen los loros, encontré los higos, encontré las moras, acá nosotros somos más finos y comemos arándanos, y estos alimentos kilométricos significan
Fíjense en ustedes que el 40% de los alimentos que llenan la mesa todos los días, acá en nuestro país, recorre más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros. Si esto no es costo, si esto no es contaminar el medio ambiente, ¿qué es lo que está sucediendo? En una producción que es atomizada, porque son infinidad los pequeños granjeros, los pequeños agricultores, los pequeños chacareros. Pero lo que sí está concentrado es donde está el negocio, muchachos, la comercialización y la intermediación. Adelante. 2 cositas más, ya está. Para ver 2 mercados más, el de gaseosas, y no lo traigo por casualidad. Somos elegantemente los primeros consumidores de gaseosa del mundo. Así nos va. Así nos va. Y este mercado está diversificado a tal punto de que el mayor consumo de bebidas en nuestro país se dan las gaseosas. Somos segundos en galletitas también, no se crean que la Coca-Cola se lleva los honores. Las galletitas también. Adelante. Y sobre todo tenemos el mercado de las golosinas. Encima cuando me marcan tiempo yo empiezo a correr a lo loco. ¿Por qué señalé las gaseosas y las golosinas? Porque uno de los problemas graves que tenemos es el aumento potencial de la obesidad y de la obesidad en los niños, en las escuelas, y es resultado de este tipo de alimentación que, si ustedes siguen y me siguen, adelante, se opone a este mercado, por supuesto, las alternativas que hemos encontrado, los que sabemos luchar por otro mundo que parece que es posible y que lo logramos a través de las ferias. Adelante. Y decimos así porque tenemos el tema de la contaminación a la que se refería Damián. Y hay distintos tipos y siempre pensamos en que solamente es la contaminación química. No, mis amigos, no es el problema del campo, no es solo el problema del glifosato. Es además lo que está presente en los alimentos. Acá ustedes tienen 748 productos fueron detectados con restos de soja y maíz transgénico, restos de glifosato que se venden a través de las bocas supermercadistas, a través de los alimentos ultraprocesados. Adelante. Y entonces tenemos los agentes externos, los que le llamamos falsas hormonas, que vienen junto con estos alimentos, que son los aditivos, los colorantes y los saborizantes. Adelante, pobrecitas las 2 muchachas estas, con este despelote que yo armo. Bueno, estos son los alimentos que ustedes conocen, que nos dan vigor, energía. Ustedes saben que yo tomo Coca-Cola todos los días, por eso llegué tan linda y tan fuerte a los 85 pirulos. Bueno, adelante. Sí. El mercado de estos alimentos es lo que ha dado la mayor ganancia a las grandes empresas concentradas, pero al mismo tiempo es responsable de la obesidad, de la epidemia de la obesidad, de la diabetes, que hoy es el fantasma que atraviesa el mundo, que es indudablemente rentable para los monopolios. Adelante. Y por eso aparecimos con las cátedras. Acá están todas, las que están en marcha, las que van a crecer, las que van a multiplicar el conocimiento y la difusión de conocimientos en todos lados. La característica es que son instituciones públicas, sociedades de entidades de bien público, que el conocimiento es interdisciplinario, que no hace falta, nosotros damos al final de cada una de nuestras cursadas un certificado donde les contamos, usted se ha recibido de nada, pero ha pasado por esta causa. Adelante. Y no podemos terminar. Esta es la venganza de Don Mendo. No puedo terminar sin hablar de esta familia que se llama Monsanto. Pero más que nada para simbolizar, amigos, que la lucha no es solo contra Monsanto, esa es la bandera, ese es el emblema. Pero cuando nosotros luchamos contra Monsanto, luchamos también contra los medicamentos, porque ellos son socios de la farmacia, luchamos contra la gente naranja que destruyó Vietnam, luchando contra el fósforo, como señalaba hoy Bandana, de los hornos crematorios, pero aquellos de mi colectividad que sufrimos lo de los hornos crematorios, hoy usamos el fósforo de Monsanto para liquidar al pueblo palestino. Esta es la lucha, compañeros.
Esto es Monsanto. Esto es Monsanto, amigos. La lucha contra Monsanto es la lucha por la paz. La lucha contra Monsanto es la lucha contra el imperialismo. La lucha contra Monsanto es la lucha contra los Conini, los Cormillot, que hoy nos dirigen y pretenden enseñarnos qué comer. Chao, adelante. Sí, otra. La otra. La otra. Vamos con Mafalda a buscar la vacuna contra el nepotismo, la vacuna que nos vacune y haga que todos luchamos por un luche, eso que aprendí de niña, y no deje de luchar por un gobierno democrático y verdaderamente popular. Chao. Muchas gracias, Miriam. Nos quedamos hoy. Bueno, continuamos por lo menos con esta mesa. Después vemos qué hacemos. No, antes no se vaya nadie después que terminen de hablar nuestras invitadas, porque hay un regalo muy especial que queremos compartir con todos. Vayan cerrando la puerta de adelante para que no salga nadie. Vamos a escuchar ahora, una vez más, por suerte, esta tarde, a Vandana Shiva. Thank you, Miriam and Anna and Damian, and of course, Muchas gracias a our todos. chair. As I watched those films and the images, and I listened to Anna and I listened to Daniel, Mientras miraba esas películas, esas fotos y la escuchaba a Ana y a los demás, my heart and mind was going to Bhopal, where similar images are the legacy of the tragedy of 1984. se me vino a la mente Bhopal con imágenes similares de la tragedia de 1984. Or part of India that is so beautiful, it is called God's own country, Kerala, but it was sprayed with endosulfan, a Bayer pesticide, and more than 100,000 people have been crippled like that, more than 1,000 died. En algunas partes de India, como fumigaron con endosulfán y 1.200 personas murieron y algunas quedaron paralíticas. I mentioned earlier the cancer train that leaves Punjab. Y mencioné antes esa cantidad de gente con cáncer en Punjab. But Punjab is one of the 4 pockets where GMO cotton of Monsanto has been grown, and besides the cancers, we have farmer suicides. Esta ciudad es uno de los cuatro poblaciones que ha sido sembrado el algodón de Monsanto y además no solo eso, sino que hay una tasa alta de suicidios. I was invited by farmers to Punjab for a public hearing on the suicides of farmers. Y yo fui invitada por los productores en Punjab, por los productores, por este tema de los suicidios. There were 2,000 widows Había giving 2.000 evidence. viudas. Each of them got up and said, and he drank spray. Spray is the name used for pesticides which are sprayed.
Y ellas decían que ellos habían tomado este producto para fumigar, era el spray, era el nombre de ese producto. So not only are these poisons killing people when they're sprayed, when at the end of it, desperate farmers are committing suicide, that is what they use to end their lives. Ellos no solo, Monsanto no solo mata cuando fumiga, sino también que mata a los productores. Ellos comiten el suicidio por problemas de endeudamiento. From the beginning, when these poisons were brought into agriculture, they have been called safe. Y lo peor es que cuando estos venenos llegaron a la agricultura, les decían que eran seguros. Even though the corporations that made them knew they kill. Aún sabiendo esas corporaciones que estos productos mataban. Take the case of Roundup. Monsanto kept saying it is safe because human beings don't have the shikimate pathway. Tomen el caso del Roundup, que Monsanto sigue diciendo que es seguro. That's the pathway that gets disrupted and kills the plants. Que esa es la parte que solo mata las plantas, que es disruptivo, pero solo mata las plantas. But as Daniel said, we are bacteria, 6 trillion cells we have, only 600 million are human. We are primarily bacteria. Como dijo Damián, nosotros somos bacteria. ¿Sí? And the bacteria in our gut have the shikimate pathway. Y las bacterias tienen esa posibilidad, han estado acá por muchos años y tienen la posibilidad de regenerarse. Monsanto knew and it lied. Monsanto sabía y mintió. And now that the WHO is talking about it being a carcinogen, or the state of California demands labeling, they sue the state of California. Y ahora la OMS demandó por estos al estado de California, ¿no? Demandó al estado de California por este carcinoma. ¿Perdón? So safety is a rhetoric, not a science, when it comes to poisons. Esto no es solo retórica, esto tiene que ver con el veneno. It's a rhetoric to silence people, and thank you, Anna, for not being silenced. Esto es la retórica de un pueblo silencioso. Y gracias, Ana, por no estar en silencio. And thank you to every scientist who has done the true work of telling the truth about what's happening. Y gracias a cada uno de los científicos que ha hecho un trabajo verdadero en decir la verdad de lo que estaba sucediendo. Science itself is a word that is being played with. La palabra misma de la ciencia ha sido una palabra con la que se ha estado jugando. As all of us have said, this is only one kind of science, the science of killing. Y como todos han dicho, este es un solo tipo de ciencia, la ciencia de matar. But it is totally inappropriate to any system that has to do with life, whether it be our farming or our food or our bodies. Pero es inapropiado para aducirlo a un sistema, ya sea la agricultura, nuestros cuerpos, la vida. Whether it be Argentina or even the United States, the evidence is piling up of the harm to people. Ya sea Argentina o los Estados Unidos, la evidencia se está acumulando. Look at the figures of autism in the US. 1 in 100,000 about 20 years ago, 1 in 65 5 years ago, 1 in 35 2 years ago. At this rate, every second American child will be an autistic child. Their gut, which is connected to the brain, is being damaged. Tanto en Tenemos que ver los números de enfermedad en infantil. Antes eran 1 cada 100.000,
después fueron 1 cada 65.000 y ahora son 1 cada 25.000 que padecen enfermedades relacionadas con el uso de químicos. Autismo. Autism basically a problem of your brain not functioning fully. El autismo tiene que ver con que el cerebro no está funcionando en toda su capacidad. And as an MIT scientist, Stephanie Seneff has been researching and has written in a volume that I edited and in which Anna Broccoli has also contributed on seed sovereignty and food security, women in the vanguard. Stephanie has shown how the impact of glyphosate on the gut biome is such that the enzymes that produce the neurotransmitters that allow for healthy brain functioning are being killed. I think you need to repeat the last. A ver, intento. Como científica del MIT, hay una investigadora, Stephanie Seneff, que en uno de sus volúmenes a los cuales Anna Broccoli contribuyó, habló sobre la soberanía de la semilla, ¿sí? Y la última parte... De enfermedad infantil, antes eran 1 cada 100.000, después fueron 1 cada 25.000 que padecen enfermedades relacionadas con el uso de químicos. Autismo. Autism basically a problem of your brain not functioning fully. El autismo tiene que ver con que el cerebro no está funcionando en toda su capacidad. And as an MIT scientist, Stephanie Seneff has been researching and has written in a volume that I edited and in which Anna Broccoli has also contributed on seed sovereignty and food security, women in the vanguard. Stephanie has shown how the impact of glyphosate on the gut biome is such that the enzymes that produce the neurotransmitters that allow for healthy brain functioning are being killed. I think you need to repeat the last. A ver, intento. Como científica del MIT, hay una investigadora, Stephanie Seneff, que en uno de sus volúmenes a los cuales Anna Broccoli contribuyó, habló sobre la soberanía de la semilla, ¿sí? Y la última parte... Can you repeat the last part? They're just messing up our bodies and our brains. Ellos estaban haciendo lío con nuestros cuerpos y nuestro cerebro. And that's a crime against humanity. Y eso es jugar contra toda la humanidad. But can you imagine the most powerful nation of the world would sacrifice 50% of its future generations for one company's profits? ¿Ustedes pueden imaginar la nación más poderosa del mundo sacrificando el 50% de su humanidad por una empresa? If they don't care for their children, how would they care for ours? Si no le importan sus niños, ¿qué les vamos a importar nosotros? But coming back to the issue of science, do these poisons do the work they were supposed to do? Do they control pests? Do they control weeds? ¿Estos venenos controlan la maleza, controlan las plagas? No, they don't. Pesticides have increased occurrence of pests 1,200-fold. No, no lo hacen. Estos han incrementado las plagas por miles de 1.204 veces. GMOs meant to control pests like Bt toxin crops have increased pests and created superpests. Estos organismos modificados genéticamente habían sido para controlar las plagas, fueron diseñados, pero no lo han hecho. Do they control weeds? No, they don't. Look at the United States farmland, 50% overtaken by superweeds that can't be killed by Roundup. Fíjense, habían sido diseñados para controlar las malezas. ¿Lo hacen? No. El 50% de las tierras tienen lo que se llama la supermaleza. Whereas agroecology is the most effective way to not allow pests to grow in the first place because there's a balance of insect populations. Claro, pero también tiene que ver con la población de los insectos.
And the same goes for weeds. You have beneficial plants that are called weeds that we eat, but you don't have species overtaking your field because they're beautiful ways that diversity manages the balance. La agroecología tiene que ver con el balance entre todas las partes del sistema, tanto las bacterias como la maleza, como la vegetación. No hay una única especie que sobrepase ni acapare a las otras, sino que esa es la riqueza de la biodiversidad que hace que el sistema funcione. The other scientific claim is it produces more food and is the basis of food security. El otro argumento científico es que produce más comida y permite el sustento alimentario. But 90% of the corn and soya is going for biofuel and animal feed. It's not food in the first place. Pero el 90% del cereal y la soja va para alimento para animales, es decir, y biocombustible, es decir, que ni siquiera es alimento. Chemically grown food is nutritionally empty and full of toxics. That's not what food should be. La comida modificada genéticamente está vacía en términos nutricionales y no es comida sana. The British Journal of Nutrition published a meta-study last year, 60% more trace elements and nutrients in organic food. 60% more trace elements and nutrients. Una publicación del British Journal dijo que había 60% más de nutrientes en los alimentos orgánicos. And our studies in India have shown that the more biodiversity you have, the more nutrition per acre. Nuestros estudios en la India también muestran que cuanto más biodiversidad, más nutrientes por hectárea. Conserving biodiversity is the most effective way to address hunger, malnutrition, deal with pests, deal with weeds. That is the way to go, agroecology and biodiversity. La agroecología y la biodiversidad son las maneras de luchar contra el hambre, la desnutrición, las plagas y las malezas. The poison makers who continue to push their pesticides and herbicides constantly claim that without them we will have no food. Los que tratan de meternos los venenos y meternos los pesticidas y los herbicidas son los que dicen que sin ellos no vamos a tener suficientes alimentos. Daniel talked about it being a project of plant extermination. Damián dijo, es un proyecto de exterminación. I think we should start seeing these corporations as a continuation of what they were, IG Farben, a cartel of poison makers. Creo que tenemos que entender que estas compañías son una continuación de lo que eran y comenzaron siendo un cártel de la mafia. They de were la guerra. tried in Nuremberg for their crimes against humanity. En Nuremberg los juzgaron por sus crímenes de lesa humanidad. Now they have turned the entire planet into a concentration Ahora camp lo que which hacen they es are que spraying. todo el planeta lo están convirtiendo en un campo de concentración con las fumigaciones. The gases have the same qualities to kill. The people and the players are the same. Los gases tienen la misma capacidad para matar a las personas y las personas que los venden son las mismas compañías. That is why Marie-Monique Robin and many of us have got together to organize the Nuremberg trial of our times, the Monsanto Tribunal. Por eso Marie-Monique y yo nos organizamos para hacer el Nuremberg de nuestra época. Y me da más la cabeza. Sí, bueno, para terminar esta mesa redonda, yo quisiera, gracias por la transición, la introducción al tema, yo quisiera presentar una iniciativa de la cual soy la madrina y Vandana hace parte del comité directivo de esta iniciativa que es muy importante y ustedes van a ver cómo todo se relaciona finalmente. Bueno, esta iniciativa es el Tribunal Internacional Monsanto. Si quieren tener más información, pone este nombre en Google y ustedes van a ver. Hay una página en español en 11 idiomas.
El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa que fue creada por personas como Vandana o Olivier de Schutter, que fue el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, y gente más. Y la idea es llevar un juicio donde se evalúa los daños causados por Monsanto en un tribunal que va a tener lugar en La Haya en octubre del 2016. Esa es la primera meta. ¿Por qué Monsanto? Porque es una multinacional que, bueno, muy bien documentada. Yo personalmente la conozco muy bien. Y, bueno, por supuesto, no es la única multinacional que daña o provoca daños al medio ambiente, pero hay que empezar por algo, ¿no? Y hay jueces internacionales de fama internacional que van a ir a este tribunal para evaluar los daños causados por Monsanto a través de productos como los PCBs, el agente naranja o el famoso glifosato y los transgénicos que son ligados a este herbicida. Es la primera meta de este tribunal. La segunda meta que a mí me parece muy, muy importante es que queremos con este tribunal hacer una contribución para que se reforme el derecho internacional y que se incluya en este derecho internacional una nueva figura penal que sería el ecocidio. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Si hay una víctima, como lo vimos hoy con Ana, los niños fumigados, sus padres quieren hacer, bueno, un juicio a Monsanto. Primero es muy difícil, porque muy costoso. Encontrar un abogado muy difícil también, y que parece casi imposible, ¿no? Y bueno, si se puede finalmente hacer como se vio en mi documental El Mundo Según Monsanto, en el caso de los PCBs en Estados Unidos, finalmente la gente se reúne y puede hacerlo, finalmente, bueno, ¿qué pasa? Lo único que pueden hacer es pedir dinero como una indemnización por los daños que han sufrido, y bueno, ¿qué más Monsanto paga? Bueno, es una gota si se compara con las ganancias que el producto les dio. Y siguen, es lo que se llama una acción civil, y bueno, nosotros pensamos que no es suficiente. Por eso esta petición de que se incluya y que se reconozca una nueva figura penal, el ecocidio, que permitiría juzgar y llevar a la cárcel los directivos de las multinacionales que causan un daño a los ecosistemas. Porque ¿qué es el ecocidio? El ecocidio significa matar la casa común. En eso estoy de acuerdo con un argentino de Roma que se llama el Papa, que en su encíclica habla de la defensa de la casa común y bueno, es muy importante. Lo que está pasando aquí en Argentina es un ejemplo perfecto de lo que es un ecocidio, ¿no? ¿Por qué? Y los transgénicos ligados al glifosato de verdad son un instrumento de ecocidio. El ecocidio destruye los ecosistemas desde el principio hasta el final, yo diría, empezando por, bueno, los suelos. Si se ve lo que pasó en Argentina, se deforestó mucho, yo lo filmé en 2005 en Santiago del Estero, se acabó con los árboles para sembrar soja transgénica. Causa inundaciones en la cuenca de Santa Fe, toda una relación que se establece muy bien, bueno, afecta en ese sentido los ecosistemas. Después, se fumiga y los suelos se acaban, ¿no? Se desplazan las vacas, no hay vacas porque hay soja. ¿Y qué pasa con las vacas? Las pobrecitas, como las filmé hace 2 días, terminan en feedlot, ¿no? En campos de concentración, sufriendo y bueno, y la carne que sale de esto muy mala, ¿no? Entonces, es una pérdida de todo, de biodiversidad también, porque se acaban con los árboles, se acaban con los suelos porque el glifosato acaba con todo. En mi próximo documental, estoy preparando un nuevo documental sobre el glifosato, van a ver cómo el glifosato, siendo un antibiótico, Monsanto patentó esta función en 2010, el glifosato también siendo un quelador de metales,
el glifosato siendo también un disruptor endocrino y un producto cancerígeno, como lo acaba de reconocer la OMS, muchas razones por ser un gran veneno. Entonces acaba con las buenas bacterias de los suelos, también con las buenas bacterias de los intestinos de las vacas que son alimentadas con la soja transgénica fumigada con glifosato, como se va a ver en mi próximo documental, animales que se mueren por eso. Acaban con las buenas bacterias de los intestinos nuestros, y tú tienes toda la razón, yo estuve hace 2 semanas filmando un congreso sobre el autismo en Chicago, donde se estableció la relación entre el autismo y este problema de las bacterias de los intestinos, es cierto. Entonces, y como el glifosato es, como lo dijo bien Damián Marino, el otro Damián, no sé dónde está, el glifosato está por todos lados, en el agua, en la lluvia, en los alimentos, aquí en la Argentina y en Estados Unidos igual. Resulta que todo es contaminado y todo el mundo se enferma. Las plantas se enferman, los suelos se enferman, la gente se enferma. Eso es el ecocidio. Enferma y mata a todo lo que hay dentro de los ecosistemas y es la definición del ecocidio. Entonces, la consecuencia también para los argentinos, y eso lo vi cuando filmé al campamento tuyo en Basa Bilbaso la semana pasada, es que para mí muy impactante ver cómo se perdió aquí la buena carne. Yo no, estoy aquí como en Estados Unidos hoy en día, no como ninguna carne porque no sé de dónde viene, ¿no? Y seguramente que tiene residuos de glifosato o que viene de un feedlot con antibióticos y no se puede. Entonces, qué pena ver esto, cómo rápido fue este proceso, 20 años para mí, 20 años. Y te lo digo francamente, era un país donde a mí me gustaba venir, yo no como mucha carne, pero buena carne, y para mí era el país de la buena carne, ¿no? Pero la buena carne ya se acabó. Y la consecuencia es las malas comidas, como tú lo dijiste, con la obesidad. La obesidad no se da solamente al hecho de que se come mal, ahora también se da al hecho de que el glifosato es un disruptor endocrino que hace que cuando una señora es embarazada y que si se come una comida o no sé, la lluvia o el agua, bueno, hay glifosato y residuos a dosis similares a lo que se encuentra en el medio ambiente. Entonces el fetus está afectado y como se vio en mi documental y libro Nuestro veneno cotidiano, entonces eso provoca obesidad en los niños, porque estas moléculas que son hormonas de síntesis, como lo es el glifosato, son lo que en inglés dicen obesogénicos. Bueno, las dos cosas van juntas, ¿no? La mala comida y la exposición en útero en este caso al glifosato, que, bueno, como lo dije, es un disruptor endocrino. Entonces, el ecocidio es esto. Si queremos parar esta máquina de destrucción, es nada más que un ejemplo, porque hay mucho más, ¿no? Si me olvidé decir que también este modelo, otra parte del ecocidio, ya lo dije, destruye la biodiversidad, pero también contribuye ampliamente al cambio climático, suelos desnudos, como se ve ahora en La Pampa, que es para morir, es para llorar. Yo estoy viajando de Basa Bilbaso a Junín y después de Junín a Buenos Aires en coche. Casi, bueno, ¿qué es esto? Todos esos suelos negros sin vida que emiten gas, emisiones de gas con efecto invernadero. Es increíble, ¿no? Entonces contribuye masivamente al cambio climático, esto también, otra parte del ecocidio, ¿no? Entonces, para resumir, ustedes han entendido lo que es un ecocidio. Bueno, lo que ahora decimos nosotros con Vandana, con Olivier Descutter, es que en el siglo XXI tenemos nuevos desafíos que no teníamos en el siglo XX.
cambio climático, la sexta extinción de la biodiversidad, contaminación y polución de todo tipo, enfermedades crónicas evitables, para retomar las palabras de la OMS. Entonces, si queremos para esto, hay que buscar un nuevo instrumento penal que permita de verdad parar la máquina. Hoy en día, la Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, por eso también escogimos La Haya para ese tribunal que va a ser un ejemplo, ¿no? Ejemplario. La Corte Penal Internacional, considera 4 crímenes. Uno es el crimen de lesa humanidad, el otro es el genocidio, el otro es el crimen de agresión y el cuarto de guerra. Ahora lo que queremos con ese tribunal es que se hagan recomendaciones a la Corte Penal Internacional para que incluya un 5º crimen, el de ecocidio. Y para terminar, porque me quedan 3 minutos, y después me voy, porque hay un estreno del mundo según Monsanto en este momento en la Alianza Francesa, tengo que ir ahí. Entonces, yo les pido a todos, es muy importante lo que voy a decir ahora, si se va en la página web del tribunal van a ver que yo puse un mensaje en 4 idiomas para pedir a cada uno que ponga 10 pesos para ese tribunal, de verdad. Porque todavía no tenemos el dinero, en 4 meses nos falta dinero, y yo digo 10 pesos o se reúnen, no sé cómo. La idea es que seamos miles y miles en el mundo entero poniendo Tribunal de los Pueblos y de los Ciudadanos. Y de verdad necesitamos ese dinero. Para terminar, muy rápidamente, porque es muy, lo que estoy diciendo es muy triste, pero hay alternativas. Hay opciones para cambiar esto. Es muy importante que lleguemos a definir esa nueva figura penal para de verdad mandar a la cárcel a los dirigentes y directivos de las multinacionales que destruyen los ecosistemas y nos enferman. Pero al mismo tiempo es importante que cada uno de ustedes que están aquí empiecen donde están, en su casa, en su hogar, en su comunidad. Y para eso hay que empezar con el plato, que como de dónde viene, y ya no quiero más alimentos que dan ganancias a las multinacionales que nos enferman, no quiero más, ya me organizo para hacer una huerta orgánica, para promover la agroecología, etc. Porque los 2 niveles son muy importantes. Es muy fácil decir necesitamos el ecocidio y ya basta y con eso vamos a arreglar todos los problemas. No, necesitamos las 2 cosas. Y hay que empezar donde cada uno está y ya empezar hoy y aquí. Entonces, mandar a las cárceles del mundo los directivos de las multinacionales y imponer otro sistema con nuestra bolsa y modo de vivir. Hoy. ¿Me podés poner la última imagen que está en mi diapositiva? Antes de terminar, nosotros queremos, en nombre de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de esta casa, en nombre de todas las cátedras y en nombre de todos nosotros, entregarles a ustedes, en lugar de un ramo de flores, que es lo que se estila y que de pronto están en el hotel y qué van a hacer con el ramo de flores, pensamos en entregarle otro presente. Acá una de las integrantes de la cátedra, la doctora Laura Firpo, que quiero que lo vea todo el mundo.
Le entregamos la bandera a la huipala, hecha con alimentos orgánicos. A mostrarla, a mostrarla. ¿Explicás, Laura, el significado y mostrarla? A mostrar. Ahí está. A mostrarla. Y nuestro lema, saquemos la foto, y nuestro lema, coma sano, seguro y soberano, porque las mujeres en el mundo entero también luchan por la soberanía alimentaria. Y nosotros hoy no tenemos música, pero somos capaces por ahí de entonar para las visitas cuando tenga la tierra. No está Mercedes Sosa, pero estamos nosotros y la cantamos de pie. ¿Qué le parece? Ahí está. La letra está ahí, la letra está ahí. Vamos, a ver qué se larga. Cuando tenga la tierra, vamos. Que es mi padre. Cuando tenga la tierra. Dáselo. No, dáselo vos. Cantaré. Vamos. 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 No, dale vos. ¡Bravo! 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 Damián y Monique no estuvieron presentes, pero le decimos, con este aplauso cerrado, Monique, Damián y Bandana, es el saludo de los que levantamos la bandera que levantó Andrés Carrasco. Ahora me voy a juntar con los hijos de puta de nutrición para que aprenda lo de ostracina. Me hicieron dar una clase en Paraná y les abrí los ojos así. Te lo juro. Después va a venir Cormillota a hablarnos de la obesidad acá. Bueno, un mensaje final. Se extravió una cámara Nikon que es de Silvia Vidal, así que si por casualidad alguien se la encontró, por favor que se acerque. Y les queríamos, en primer lugar, agradecer a todos la presencia y el hecho de que se hayan quedado hasta este momento.